Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo un fanfic en el que he estado trabajando junto con la ayuda de una IA, espero les guste. Sin más preámbulos. DXD. Las crónicas de un hombre sin fe. Capítulo 3. El otoño había llegado a la ciudad de Kuo, tiñendo los árboles del parque de tonos cobrizos y dorados. Para el joven gerente de la tienda de conveniencia Saturno, el cambio de estación solo significaba una cosa: había sobrevivido otro mes. Akeno llevaba 4 semanas desaparecida. Al principio, su ausencia había dejado un vacío doloroso en la trastienda, un silencio que el zumbido de los refrigeradores no lograba llenar. Sin embargo, su instinto de supervivencia había vuelto a apoderarse de él. Había enterrado la tristeza bajo montañas de trabajo. Amplió el horario de la tienda, añadió nuevos productos a los estantes y duplicó sus turnos. Cada vez que el recuerdo de la chica de ojos violetas le venía a la mente, miraba la caja fuerte y contaba los billetes. No pude salvarla, se repetía, pero salvaré a la mía. Volveré. Era el último viernes del mes. El día del ritual. Sentado en el mostrador, con la tienda vacía bajo la tenue luz del amanecer, preparó el sobre de papel manila. Sus manos, ahora ásperas por el trabajo manual, acariciaban el papel con devoción. Introdujo una cantidad de yenes mucho mayor de lo habitual. El negocio había ido bien. Escribió la dirección con precisión militar. Su país, su ciudad, su calle, el código postal, el nombre de su madre. Selló el sobre, lo besó brevemente y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Esa mañana, decidió no usar el buzón de la calle. Quería asegurarse de que este envío, el más grande hasta la fecha, estuviera registrado. Caminó hasta la oficina principal de correos de Kuo. El aire frío le helaba la cara, pero sentía un calor reconfortante en el pecho, justo debajo del extraño cristal negro que le había dado el anterior dueño y que nunca se quitó. Al entrar, el olor a papel viejo, pegamento y café barato lo invadió. Tomó un número y esperó pacientemente su turno, ignorando el televisor que transmitía las noticias de la mañana. Al llegar al mostrador, lo recibió un empleado mayor con gafas gruesas y expresión aburrida. Buenos días. Correo internacional certificado, por favor, dijo el joven en su japonés rudimentario pero funcional, mientras deslizaba el grueso sobre de papel manila por la ventana. El empleado asintió mecánicamente. Tomó el sobre, tecleó algo en su vieja computadora y esperó. Frunció el ceño. Volvió a teclear. La máquina emitió un zumbido con un error. Disculpe, cliente, murmuró el hombre, ajustándose las gafas. ¿Podría verificar el código postal? La máquina indica que no es válido. No, es correcto. Siempre lo envío allí, respondió el joven, con un ligero tono de fastidio. ¡Qué máquinas viejas y estúpidas! El empleado suspiró y llamó a un supervisor, un hombre joven con un chaleco del servicio postal. El supervisor tomó el sobre, echó un vistazo a la dirección escrita a mano y luego a la pantalla. Sus ojos se abrieron de sorpresa antes de mirar al joven extranjero. Señor, esta dirección no existe, dijo el supervisor lentamente, suponiendo que el extranjero no entendía bien el idioma. ¿Qué? Claro que existe. Es mi hogar. Mi país. El supervisor giró el monitor hacia él y señaló un mapa mundial del sistema postal. El país existe, sí. Pero la ciudad, el código postal, esta calle, nada de esto está registrado en la base de datos internacional. Es como si me estuviera inventando un lugar de un libro de fantasía, señor. No podemos enviar dinero a una dirección inexistente. El joven sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un zumbido sordo comenzó a intensificarse en sus oídos. Te equivocas. Ya he enviado cartas antes. Las he enviado desde buzones en la calle. Están aquí. Su voz se elevó, atrayendo la atención de los demás clientes. El supervisor lo miró con una mezcla de lástima y preocupación. Le pidió que esperara un momento y desapareció al fondo de la oficina. Cuando regresó, traía una caja de plástico transparente. La colocó sobre el mostrador. El corazón del joven se detuvo. Dentro de la caja estaban todos los sobres que había enviado por correo en los últimos meses. Estaban sucios, algunos arrugados y todos tenían un gran sello rojo en el anverso. Devolver al remitente / dirección desconocida. Como no había proporcionado una dirección de remitente clara para evitar ser rastreado por inmigración, la oficina de correos simplemente los había guardado en la sección de objetos perdidos. Pensábamos que era una broma de algún estudiante, murmuró el supervisor. Lo siento mucho, señor. El joven no escuchó el resto. Agarró la caja,
Colocó el sobre nuevo sobre el mostrador y salió corriendo de la oficina de correos. El aire frío lo golpeó como un muro de ladrillos, pero no lo sintió. No podía respirar. No. 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 Es un error. Es este maldito país, su sistema es una basura. Deben estar equivocados. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver las calles de su ciudad, necesitaba ver el rostro de su hermana en las redes sociales. Corrió por las aceras, abriéndose paso entre los transeúntes, hasta que encontró un manga Kisa, un cibercafé oscuro y maloliente. Pagó 1 hora por adelantado, arrojándole el yen al encargado, y se encerró en una pequeña cabina iluminada solo por el brillo azul del monitor. Sus dedos temblaban violentamente sobre el teclado mientras cambiaba la configuración de idioma. Abrió Google Maps. Escribió el nombre de su calle. Cargando, no se encontraron resultados. ¿Es la ortografía?, balbuceó, con la respiración entrecortada y gotas de sudor frío resbalando por su frente. Escribió el nombre de su ciudad natal. El mapa lo llevó a una zona geográfica similar, pero los nombres de las avenidas, los parques, los monumentos, todo estaba mal. Era como mirar a un universo paralelo. Su antigua escuela no estaba allí. El parque donde solía jugar con su hermano tampoco. Desesperado, abrió una nueva pestaña. Escribió el nombre completo de su madre en el buscador. Artículos de prensa, gente al azar, guías telefónicas, ninguno de ellos era ella. Buscó a su hermana, buscó el nombre del instituto a la que asistía. Nada. Finalmente, en un acto de pura agonía, tecleó su nombre completo. Tal vez haya una denuncia por persona desaparecida, tal vez el gobierno me esté buscando, pulsó la tecla Intro. La pantalla mostró algunas coincidencias vagas de personas en otros continentes con su mismo apellido, pero no había noticias. Ninguna alerta de persona desaparecida. Ningún perfil de Facebook. Ningún rastro de que aquel joven de 21 años que había estado leyendo en su cama una noche lluviosa hubiera existido alguna vez. Era un fantasma en un mundo que no era el suyo. Se recostó en la silla de cuero barata. El zumbido en sus oídos se había convertido en un rugido ensordecedor. Su respiración se volvió irregular, casi como si estuviera sufriendo un ataque de asma. Salió tambaleándose del cibercafé, chocando contra las paredes. Las calles de Kuo parecían haberse deformado. Los letreros de neón parpadeaban burlonamente. Las voces de la gente a su alrededor sonaban como ecos submarinos. No sabía cómo había regresado al Saturno. Abrió la puerta de cristal, activando el alegre timbre electrónico que antaño le había brindado paz. Ahora sonaba como una burla macabra. Observó los estantes perfectamente ordenados, los suelos limpios, la caja fuerte en la trastienda repleta de dinero sin valor. Se había matado a trabajar. Había suplicado, se había humillado, había reprimido su dolor, todo por una meta que nunca fue real. Algo en su interior, el último pilar de cordura que sostenía su mente humana, se agrietó y se quebró. Un grito bestial y desgarrador brotó de lo más profundo de su garganta. No era un llanto, era un aullido de rabia pura e incontrolable. Agarró un bate de béisbol que guardaba detrás del mostrador para emergencias y lo estrelló contra la caja registradora. El plástico y el metal estallaron, esparciendo monedas por el linóleo. Mentiras. Rugió, haciendo añicos los cristales de los frigoríficos. Las bebidas cayeron al suelo en coloridas cascadas, mezclándose con los cristales rotos. Con cada golpe, una parte de su humanidad moría. Destrozaba los revisteros, pateaba los expositores de comida y arrancaba los carteles de las paredes con sus propias manos, sin importarle que los bordes afilados le cortaran las palmas. Todo fue una mentira. Devuélvanmelos. Devuélvanme la vida. Destruyó su imperio de supervivencia hasta que no quedó más que un páramo de ruinas, agua estancada y sangre. El Saturn Mini-Mart había desaparecido. Ahora era el cementerio de sus esperanzas. Jadeando con dificultad, cubierto de sudor, lágrimas y cortes superficiales, soltó el bate. Cayó de rodillas cerca de la ventana rota que daba a la calle. Su pecho se agitaba violentamente. Afuera, la vida seguía su curso, ajena a su sufrimiento. Al otro lado de la calle, en un pequeño arenero, dos pequeñas figuras correteaban. Sus ojos, vacíos e inyectados en sangre, se fijaron en la escena por puro instinto. Eran dos niños. No tendrían más de 7 u 8 años. Uno era un niño con el pelo castaño y despeinado, que corría y reía con un palo de madera en la mano. La otra era una niña muy enérgica, con el pelo recogido en 2 coletas, que saltaba tras él, fingiendo tener una espada invisible. Espera, Issei-kun. El mal no puede escapar del guerrero de Dios.
Gritó la niña en un japonés alegre e infantil, adoptando una pose exagerada. El chico de cabello castaño se detuvo, riendo a carcajadas. No vas a atraparme, Irina-chan. Soy demasiado rápido. Issei. Irina. El joven gerente se quedó paralizado. El viento frío que entraba por la ventana rota le golpeó la cara. La barrera mental que había construido meticulosamente con ladrillos de negación y esfuerzo se derrumbó de repente. Las piezas del rompecabezas que su cerebro había ignorado por instinto de supervivencia encajaron con una precisión asombrosa. La chica de ojos violetas y cabello negro a la que había escondido de asesinos con traje, Akeno y Mejima. Las extrañas luces rojas en el cielo nocturno. La gente con alas negras que él había creído que eran cosplayers. Los clientes nocturnos que olían a sangre. El nombre de la ciudad, Kuo. Todo cobró sentido. No estaba en otro continente. No estaba simplemente perdido en un país extranjero. Había sido transportado a una obra de ficción, un maldito anime que había devorado años atrás en una vida que ya no existía. Su hogar, su madre, su hermana, su hermano menor, no estaban al otro lado del océano. Estaban al otro lado de una barrera dimensional insuperable. Soltó el bate de béisbol, que rodó por el suelo cubierto de cristales rotos y bebidas derramadas. Sin decir palabra, el joven se dio la vuelta y salió de la tienda de conveniencia Saturn. Dejó atrás el dinero, la caja fuerte, la comida y su efímero imperio de supervivencia. Ya no le importaba. Cruzó la puerta rota y salió a la calle. El cielo, que había amenazado con una tormenta toda la mañana, finalmente se abrió. Una lluvia torrencial y helada comenzó a caer sobre Kuo. Las gotas le escocían la cara, empapando su ropa y lavando la sangre seca de sus nudillos magullados, pero no sentía nada. No sentía nada. Caminaba como un cadáver andante, con los brazos colgando flácidamente a los lados, tropezando de vez en cuando con los bordes de la acera. Los transeúntes con paraguas lo esquivaban, murmurando quejas sobre el borracho matutino, completamente ajenos a la tragedia humana que se desarrollaba ante ellos. Sus pies, guiados por un instinto macabro e inconsciente, lo condujeron al lugar donde había comenzado toda su pesadilla. El parque antiguo. Ahí estaba. El mismo banco de madera, ahora oscurecido por la lluvia, donde se había despertado meses atrás temblando de frío, medio desnudo y aterrorizado. Se acercó lentamente, arrastrando los zapatos sobre la grava mojada, y se dejó caer en el asiento. Ella apoyó los codos en las rodillas y se hundió las manos en el cabello empapado, con la mirada fija en los charcos que se formaban en el suelo. Su mente, finalmente liberada del bloqueo del trauma, comenzó a reproducir la historia de High School de XD con una claridad abrumadora. Recordaba a los protagonistas. Rias Gremory, la princesa demonio que se hacía pasar por estudiante. Issei Oudou, el héroe destinado a tenerlo todo. Azazel, Sir Fetch, Michael, recordaba las grandes batallas, los discursos sobre la amistad, el amor y los sueños. Pero cuanto más recordaba el canon, más se le revolvía el estómago con una náusea insoportable. En la pantalla del televisor de su antigua habitación, había visto una entretenida comedia de acción. Pero aquí, respirando el mismo aire que aquellos seres, la realidad era una pesadilla lovecraftiana. Comprendió la brutal e injusta verdad. Mientras los protagonistas, con sus linajes mágicos y sus Sacred Gears, vivían emocionantes aventuras, forjaban lazos eternos y tenían finales felices, los humanos comunes no eran más que daños colaterales. Eran hormigas pisoteadas por titanes. Murieron personas en el fuego cruzado, sus recuerdos fueron reescritos. El dueño de la tienda Saturno, el anciano bondadoso que le había dado cobijo y comida, probablemente fue asesinado por saber algo que no debía, silenciado por este mundo corrupto. Akeno tuvo que huir bajo la lluvia, aterrorizado. Y él, fue arrancado de su universo seguro, condenado a morir de hambre, humillado y despojado de su futuro, simplemente por el capricho de algún dios dimensional. La lluvia se intensificó, ocultando las lágrimas que finalmente comenzaron a brotar de sus ojos vacíos. ¿Qué se supone que debo hacer?, pensó, sintiendo que se le cerraba la garganta. No tengo nada. En otras historias, el protagonista reencarnado despertaba con un dragón en su alma o con la magia de un demonio de alto rango. Pero él no era especial. Era solo un joven de 21 años que sabía administrar inventarios y limpiar pisos. No sabía pelear. Y si intentaba hacerse pasar por profeta, si se acercaba a cualquier facción, ya fueran los Gremoris, los Sitri, los Caídos o la Iglesia, ofreciéndoles información sobre el futuro a cambio de ayuda para regresar a casa, la realidad lo golpeaba de nuevo. No lo ayudarían.
Los demonios le leerían la mente a la fuerza, los ángeles caídos lo torturarían por diversión para extraerle hasta el último secreto, y la iglesia lo ejecutaría por herejía. Estaba acorralado. Atrapado en un tablero de ajedrez donde ni siquiera era un peón. Era solo una mota de polvo sobre las casillas. Fue entonces, en lo más profundo de su desesperación, cuando un susurro nació en los rincones más recónditos de su psique. Una voz fría y lógica, nacida del puro resentimiento. Mátalos a todos. Destruyan su historia antes de que siquiera comience. El joven jadeó, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas agarrándose la cabeza. No, 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 murmuró, sacudiendo la cara para alejar ese pensamiento. Él no era así. Era un joven trabajador que soportaba las burlas de su hermana con una sonrisa. Era el hermano mayor que dejaba ganar a su hermano pequeño en los videojuegos. Era el hijo que enviaba hasta el último centavo para ayudar a su madre. Era el mismo hombre que había acogido a una niña aterrorizada, dándole su propia cama y alimentándola con caramelos de fresa. Era un buen hombre. Era amable. No era un asesino. Pero mientras sacudía la cabeza, llorando bajo la lluvia, algo imperceptible sucedía. Oculto bajo su camisa empapada, el extraño colgante de cristal negro, el regalo de despedida del anterior dueño del Saturn, comenzó a brillar. No era una luz brillante, sino un resplandor tenue, como si absorbiera la luz a su alrededor, pulsando al ritmo acelerado del corazón del joven. El artefacto no era un dispositivo de control mental. No tenía un espíritu maligno susurrándole al oído, ni lo obligaba a hacer nada en contra de su voluntad. Su única función, su maldición, era la de un espejo amplificador. De repente, el joven sintió que todas sus emociones estallaban en su interior con una intensidad volcánica. Su amor por su familia y su anhelo de volver a casa se hicieron tan fuertes que sintió que el pecho le iba a estallar. Los recuerdos de la tímida sonrisa de Aquino lo llenaron de una ternura inmensa. Pero las escamas del artefacto no discriminaban. Así como amplificaba su bondad, también avivaba su dolor. La injusticia de ser arrancado de su cama. El hambre agonizante que había sufrido en las calles. La humillación de mendigar. Saber que sus cartas se pudrían en un almacén. El miedo en los ojos de Aquino mientras huía hacia la tormenta, impulsada por el mundo sobrenatural. El dolor era insoportable. Era un fuego blanco que la consumía por dentro. Se agarró el pecho, encorvándose sobre el banco mientras gritaba con la garganta desgarrada, un sonido ahogado por un trueno que resonó en los cielos de Kuo. Su mente se fracturaba bajo la presión de dos fuerzas titánicas. La moralidad de la bondadosa que alguna vez fue y el odio cósmico de una víctima despojada de todo sentido a su existencia. Y en medio de esa agonía mental, la claridad descendió sobre ella como una cuchilla de guillotina. Se dio cuenta de algo fundamental. Una justificación perfecta y letal. Este mundo es ficción. Si en su mundo real había visto a Rias Gremory, Issei Youdou y los ángeles caídos en una pantalla de televisión, eso significaba que nada de aquello tenía verdadero valor. Si ese mundo era una mera ilusión, una construcción narrativa, entonces quienes lo habitaban no eran personas reales. Eran dibujos. Eran conceptos. Su madre, su hermana, su hermano, eran reales. Su calidez, su amor, su sangre. Y este universo barato, este repugnante teatro de magia y demonios arrogantes, había tenido la audacia de arrastrarlo a él, alejándolo de la única verdad que importaba. Le habían robado su realidad para atraparlo en una fantasía barata. Si nada de esto es real, entonces no importa si lo rompo. El debate interno cesó abruptamente. El dolor se desvaneció, engullido por el vacío absoluto. No fue el cristal oscuro quien tomó la decisión. No fue una posesión. Fue él. Por voluntad propia, el joven extranjero extendió los brazos dentro de su propia alma y abrazó la oscuridad. Decidió que ya no quería sufrir. Decidió que ya no quería ser una víctima sumisa. Lentamente alzó el rostro. La lluvia le corría por las mejillas, pero las lágrimas se habían secado para siempre. La mirada cálida, compasiva y humana que siempre lo había caracterizado se desvaneció como una vela apagada por un huracán. En su lugar, nació algo aterrador. Sus ojos se convirtieron en dos abismos de oscuridad, charcos de agua negra donde la luz de la calle no podía reflejarse. Una mirada muerta, metódica y calculadora, desprovista de la más mínima empatía o compasión. Si el universo le hubiera arrebatado a su familia para mantener viva esta estúpida historia de hadas, se aseguraría de que no tuviera un final feliz. No necesitaba poderes ahora. Tenía años por delante. 10 años, exactamente, antes de que comenzara el canon.
10 años para estudiar a sus enemigos, aprender sus reglas, infiltrarse en sus escuelas y preparar el terreno. Cuando los héroes de esta historia se sentían seguros en la cima del mundo, él estaría allí, acechando en las sombras, listo para arrebatarles todo lo que amaban. La lluvia seguía cayendo con la furia de un castigo divino mientras el joven cruzaba una vez más el umbral de lo que había sido el Saturn Mini Marte. Sus zapatos crujían sobre el lecho de cristales rotos, plástico hecho añicos y charcos donde el agua de la tormenta se mezclaba con jugos derramados y la sangre seca de sus propias manos. Ya no había rastro de desesperación en su andar. Ni llantos, ni oraciones, ni negación. Su rostro era una máscara de hielo, pálido y vacío, iluminado intermitentemente por los relámpagos que surcaban el cielo de Kuo. Caminó lentamente hacia la trastienda, ignorando la caja fuerte abierta y el dinero esparcido por el suelo. Aquel papel no tenía valor. Era moneda de cambio en un mundo de fantasía que estaba a punto de desmantelar. Rebuscó entre los restos de las estanterías caídas hasta que encontró lo que buscaba. Un libro de contabilidad de tapa dura, milagrosamente seco, y un bolígrafo negro. Se sentó en el frío suelo, cruzó las piernas y abrió el cuaderno por la primera página en blanco. Bajo la tenue y parpadeante luz de emergencia que aún permanecía en el edificio, comenzó a escribir. No escribía en el japonés que tanto le había costado aprender, sino en su lengua materna, el español, asegurándose de que si alguien encontraba este diario, solo vería los garabatos incomprensibles de un loco. Escribía con una velocidad frenética, apretando el bolígrafo con tanta fuerza que casi rompía el papel. Estaba vaciando su mente, transfiriendo cada recuerdo del canon de High School de XD que su cerebro había estado reprimiendo. Tomó nota de nombres, clanes, alianzas y debilidades. Rias Gremory. Issei Oudou. Akeno Imejima. Asia Argento. Koneko Touhou. Yuto Kiba. Dibujó diagramas rudimentarios de los Sacred Gears, detalló la estructura de las 3 facciones, ángeles, demonios y ángeles caídos, y esbozó eventos futuros. La muerte de Rainare, el juego de clasificación contra Riserfenex, el ataque de Cocabiel, la cumbre de líderes. Cuando llegó al protagonista, Issei Oudou, la pluma se detuvo. Una mancha de tinta negra comenzó a extenderse por el papel mientras su mente calculadora sopesaba las opciones. Su instinto más básico le decía que, para destruir la historia, tenía que matar al protagonista antes de que todo comenzara. Matar al chico de pelo castaño que acababa de ver jugando en el parque. Sin embargo, su fría lógica, amplificada por el cristal oscuro que palpitaba en su pecho, descartó la idea casi de inmediato. No puedo matar al protagonista, escribió, subrayando la frase 3 veces. El mundo lo protege. Comprendía la narrativa de este universo retorcido. Issei era una singularidad, el portador del emperador dragón rojo. Si intentaba matarlo, el universo mismo, la armadura de la trama, se retorcería para salvarlo. Drake podría despertar prematuramente del peligro e incinerarlo. Un demonio callejero podría aparecer de la nada para interrumpir el ataque. O peor aún, el talento latente del chico podría salvarlo por pura suerte. Ir en contra del protagonista era ir en contra de la voluntad misma de la realidad de este mundo. Su mirada se posó en otro nombre de la lista. Un nombre escrito con letras afiladas. Rias Gremory. Ella era la clave. La piedra angular sobre la que se construyó todo el castillo de naipes. Rias fue quien reencarnó a Issei, quien acogió a Keno, quien salvó a Asia, quien movió los hilos en la ciudad de Kuo con la arrogancia de una princesa intocable. No contaba con la protección cósmica de un típico protagonista de shonen. Era fuerte, sí, pero se apoyaba en su linaje, su nobleza y su estatus. Rias creía que el mundo humano era su tablero de ajedrez personal y seguro. Si la mato, la historia muere antes de nacer. Sin Rias, Issei simplemente será asesinado por los ángeles caídos y desaparecerá. Sin Rias, el clan Gremory se hunde en el caos. Es el final perfecto. Arrancó la página con el nombre de Issei, la arrugó y la arrojó al charco de agua sucia. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo su chaqueta empapada y salió del Saturn por última vez. Kuo ya no era su hogar ni su refugio. Era su futuro coto de caza. Pero para cazar a un demonio de sangre pura, la fuerza de voluntad y el odio no bastaban. Un bate de béisbol o un cuchillo de cocina se harían añicos contra el aura de la hermana del rey demonio. Necesitaba un arma. Necesitaba el veneno específico para demonios, la luz. Esa misma noche abandonó la ciudad, viajando de polizón en trenes de carga y perdiéndose en la vasta red ferroviaria de Japón.
Su destino era una ciudad costera del sur, un lugar con una fuerte presencia cristiana histórica donde los rumores, fruto de su profundo conocimiento de las tradiciones, indicaban que la iglesia mantenía pequeñas bases de operaciones para sus exorcistas novicios o exiliados. Sobrevivió durante semanas en callejones, alimentándose de sobras, observando las capillas desde las sombras, mientras el cristal negro que llevaba al cuello ocultaba cualquier rastro de su presencia. Hasta que lo encontró. Era un joven exorcista, tal vez solo un par de años mayor que en su vida anterior. Caminaba erguido, cargando un pesado maletín de metal, y sus ojos brillaban con la estúpida y ciega devoción de los justos. Era perfecto. Ingenuo. El joven se le acercó no como agresor, sino como víctima. Simuló un encuentro en un callejón oscuro, fingiendo huir de unos matones, cayendo a los pies del exorcista, llorando y temblando. Apeló a la caridad cristiana del hombre. El exorcista, cuyo nombre resultó ser Mateo, lo acogió en una pequeña habitación de una pensión barata. Durante días, el joven fingió ser un ser humano abatido y asustado. Compartían comidas sencillas. Escuchaba pacientemente, con la cabeza gacha y una expresión de falsa reverencia en el rostro, mientras Mateo hablaba del amor de Dios, de la luz divina que protege a los inocentes y del deber de erradicar a los demonios que acechan en la oscuridad. En su interior, el joven se ahogaba en un océano de bilis y repulsión. Háblame de tu Dios, pensó el joven, apretando los puños bajo la mesa mientras fingía rezar junto al exorcista. Háblame de ese cadáver que se pudre en el séptimo cielo desde la Gran Guerra. Adoras a un fantasma en un mundo de mentiras. Saber que Dios había muerto en el universo de DXD hizo que la devoción de Mateo pareciera patética y nauseabunda. Fue la confirmación definitiva de que todo en este mundo era una burla macabra. A pesar de su odio, apretar el gatillo fue la prueba más difícil de su vida. El joven no era un asesino nato. Su mente ya estaba fracturada, pero la diferencia entre desear la muerte y quitar una vida con sus propias manos era inmensa. Hubo 3 intentos fallidos. Una vez, le puso un cuchillo en el cuello a Mateo mientras dormía, pero le temblaron tanto las manos que soltó el arma y tuvo que fingir un ataque de pánico por pesadillas. Otra tarde, pensó en envenenar su té, pero el temor a que el exorcista tuviera resistencia mágica lo detuvo. Cada fracaso lo llenaba de frustración y autodesprecio. Finalmente, la oportunidad se presentó una noche sin luna cerca del puerto. Mateo había localizado a un demonio callejero de poca monta y le pidió al joven que se quedara atrás, a salvo. El exorcista acabó rápidamente con la criatura con una deslumbrante hoja de luz que sacó de su maletín. Mientras la bestia se convertía en polvo, Mateo se arrodilló, exhausto, para rezar por el alma corrompida, dándole la espalda a su amigo. El joven sabía que no habría otra oportunidad. Recogió un grueso tubo de acero oxidado que yacía entre los escombros del puerto. El sonido de las olas ahogó sus pasos. Levantó el tubo con ambas manos. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que el pecho le iba a estallar. El cristal negro palpitaba violentamente, alimentándose de su miedo y transformándolo en una gélida determinación. Bajó el arma con todas sus fuerzas. El impacto contra el cráneo de Mateo produjo un sonido sordo y húmedo. El exorcista no gritó, simplemente se desplomó hacia adelante, convulsionando levemente sobre el hormigón mojado. El joven no se detuvo. Golpeó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Sus manos se cubrieron de sangre, su respiración se convirtió en un jadeo salvaje, y con cada golpe, el último hilo que lo unía a la moralidad de su vida pasada se rompía por completo. Cuando el cuerpo dejó de moverse, el joven soltó la pipa ensangrentada. Cayó de rodillas, vomitando violentamente en el suelo, atormentado por espasmos de horror y asco. Lloró, maldiciendo al universo, maldiciéndose a sí mismo, dándose cuenta de que acababa de asesinar a sangre fría a un hombre que solo había intentado ayudarlo. Su mente se hizo añicos, hecha pedazos irreparables. Con manos temblorosas y resbaladizas, rebuscó entre la ropa del cadáver hasta encontrar la empuñadura cilíndrica. Al agarrarla, sus emociones caóticas e intensas parecieron desbordarse, y una hoja de luz pura, vibrante y letal surgió del mango, iluminando su rostro perturbado y surcado de lágrimas. Robó el maletín, algo de dinero y huyó en la oscuridad, dejando atrás al hombre muerto y su propia humanidad. Lo que siguió fueron años de una disciplina nacida de la pura locura. El joven se aisló entre las ruinas de una fábrica abandonada en las afueras de una provincia lejana. Sabía que un arma ligera no bastaba. Rías Gremori era rápida, fuerte y estaría rodeada de su séquito.
Si blandía la espada como un novato, ¿a qué no lo fulminaría con un rayo antes de que pudiera dar un paso, o Kiba lo decapitaría? Necesitaba un solo movimiento. Un corte perfecto, preciso, ineludible y absoluto. Comenzó a entrenar su cuerpo, ignorando cualquier limitación humana. Sin maestro, aplicó la lógica extrema de su obsesión. Repetición hasta la destrucción. Practicó el desenfunde rápido, Batojutsu, decenas de miles de veces al día. Destrozó sus músculos. Sus ligamentos se desgarraron y sanaron de forma irregular. Cada mañana, las articulaciones de sus hombros y codos crujían con un dolor insoportable, obligándolo a consumir analgésicos robados y a vendarse los brazos con tanta fuerza que se cortaba la circulación. No le importaba que este entrenamiento brutal acortara su esperanza de vida, no le importaba quedar paralizado a los 30. Solo necesitaba que su cuerpo resistiera lo suficiente hasta ese día, dentro de 10 años. Llegó a una conclusión brutal. Incluso si, por algún motivo mágico, la luz sagrada le fallaba o el aura de Rías la resistía, la pura fuerza cinética de un corte perfecto, ejecutado con todo el peso de su odio a una velocidad imperceptible desde un punto ciego, partiría el cuello del demonio en dos. Un solo corte. Eso era lo único que importaba. Mientras su cuerpo se transformaba en un arma de un solo uso, su mente se dedicaba a crear el disfraz perfecto. Para asesinar a Rías Gremory, necesitaba estar en la misma habitación que ella sin que ella estuviera alerta. Necesitaba infiltrarse en la Academia Kuo. Se cortó el pelo, empezó a usar gafas con monturas discretas para suavizar su mirada inexpresiva y practicó frente a espejos rotos hasta recuperar una sonrisa cálida y paternal. La sonrisa de un maestro inofensivo. Aprovechaba su tiempo libre entre su agotador entrenamiento físico para devorar libros de historia, literatura y pedagogía. Perfeccionó su japonés hasta que no quedó ni rastro de su acento extranjero. Usó el dinero robado para comprar identidades falsas en el mercado negro, falsificando un currículum impecable, el de un educador común y corriente, alguien a quien ni siquiera la meticulosa Sona City consideraría una amenaza al revisar solicitudes de empleo. Fue un proceso lento, doloroso y solitario, consumido por la oscuridad. La construcción de un fantasma perfecto diseñado con el único propósito de destruir el tablero de juego de los dioses. Todo el proceso de preparación, desde la muerte de Mateo hasta la obtención de su licencia de enseñanza falsificada y el estar listo para regresar a la ciudad que había jurado incendiar, le llevó exactamente 6 años.